Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches. Donde quiera que estés en el mundo, soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 643 de nuestra 9ª temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, elegir bien, aunque duela. Abraham y Lot frente a una decisión clave: prosperar sin perder el alma. Una enseñanza directa, incómoda y absolutamente actual de César Vidal. ¿Qué estás poniendo primero cuando nadie te obliga a elegir? Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya. Podés escucharla y descargarla en el link en los comentarios. Si querés colaborar con nuestro trabajo, hacelo a través de Cafecito, también en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Pues pasado el paréntesis de la nieve de la semana pasada, que tuvimos que suspender nuestro estudio de Génesis, gracias a Dios estamos aquí una mañana más de domingo y vamos a continuar con esta historia de Abraham que empezamos hace varias semanas. La última vez que tuvimos un estudio vimos el episodio de Abraham que desciende a Egipto. Se produce un hambre en la tierra de Canaán. ¡Ah, qué desgracia! La tierra de Canaán, que es la que supuestamente va a recibir, es la que Dios le ha hecho ver, no es una tierra que tenga suficiente alimento, y Abraham decide bajar a Egipto. Y decide bajar a Egipto y recurrir al engaño, recurrir a la astucia, para en última instancia salir adelante. Aquello no funciona del todo bien, lo vimos. De todas formas hay una protección y en última instancia Abraham decide que no se queda en Egipto, medio lo expulsan, medio se va y regresa a la tierra. Y vamos a ver lo que pasa cuando él regresa a la tierra de Canaán. En Génesis 13, en el versículo 1, empieza diciendo que subió, pues, por lo tanto, después de este episodio anterior en Egipto, Abraham subió de Egipto hacia el Negev. Ha habido una insistencia en los comentaristas judíos de siempre en considerar que este subió no es meramente geográfico, no es simplemente una descripción de la geografía del camino de Abraham, que estaba en el sur, en Egipto, y se movió hacia el norte, hacia el Negev, hacia la zona desértica o semidesértica de Canaán, sino que aquí está hablando también de un ascenso espiritual. Cuando Abraham sale de Egipto, también está subiendo espiritualmente, ha aprendido de las lecciones que ha recibido en Egipto. La verdad es que no es para dogmatizar sobre esa interpretación, pero es verdad que el Abraham que aparece en el capítulo 13 es un Abraham bastante más maduro que el Abraham del capítulo 12. Y vamos a tener ocasión de verlo. Sube, y como dice el versículo 1, con él iba su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Abraham sube con los restos de su familia, fundamentalmente su esposa, que no le ha podido dar hijos durante años, y con su sobrino, con el hijo de su hermano, que es Lot. Y la situación con la que se encuentra Abraham es una situación en la que él inmediatamente intenta reanudar la relación con Dios, volver a la situación que había antes de bajar de Egipto. En los versículos del 2 al 4 dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Hay dos aspectos muy importantes en esta primera descripción de Abraham, y antes de contar qué pasa cuando llega a Canaán. El primero era que era una persona acaudalada. Abraham era una persona que había ido acumulando ganados, era una persona que además tenía plata y oro, y era una persona, y esto es interesante, que no tenía bienes inmuebles, que no tenía bienes raíces.
Era una persona rica, pero la riqueza que tenía derivaba literalmente del trabajo como ganadero, como nómada que había tenido hasta entonces. Alguno dirá, bueno, como además los egipcios le cargaron de regalos, pues seguramente eso contribuyó a aumentar su patrimonio. Es una posibilidad, pero fundamentalmente Abraham es el jefe de una tribu, de un clan más o menos extenso, nómada, que no tiene, como dice la Biblia, ni siquiera el espacio de un pie donde posar la planta del pie, y que efectivamente tiene ese ganado, y lógicamente el ganado es algo con lo que se comercia en metales preciosos. Con lo cual, Abraham es una persona que está en buena situación económica. Y Abraham, cuando llega, va haciendo las jornadas desde el Negev, sube de Egipto al Negev y del Negev se dirige hacia Betel. Betel, creo que lo vimos en su momento, es una palabra hebrea que significa la casa de Dios, y él había estado entre Betel y Ai la primera vez que pasa por la tierra de Canaán. Y entonces se dirige a ese lugar donde había levantado un altar a Dios, y como dice aquí, allí Abraham invocó el nombre de Jehová. ¿Por qué el nombre de Jehová y no el nombre de Dios, por ejemplo? Porque Jehová, como hemos visto en los capítulos que hemos estudiado de Génesis, es siempre el nombre del Dios del pacto. Cuando en Génesis, en general en la Biblia, se habla de Dios y se utiliza el término Elohim, que nosotros traducimos como Dios, estamos hablando del Dios creador, del Dios soberano del universo, del Dios que se dirige a cualquier persona, incluso a los paganos que lo puedan odiar. Cuando se utiliza el nombre de Jehová, estamos hablando del Dios del pacto. Y Abraham en ese momento no está invocando solo al Dios que es creador, al Dios que es único, al Dios que es soberano sobre el mundo, sino que está invocando al Dios con el que mantiene una relación personal. Y esto es muy interesante, lo vimos cuando estudiamos los relatos de la creación y lo hemos ido viendo a lo largo de los distintos capítulos. Abraham llega hasta ese lugar, recuerda que levantó un altar, podía haberse quedado en cualquier sitio, pero va directamente al lugar donde había levantado un altar a Dios e invoca a Dios ahí, y lo invoca como el Dios con el que tiene una relación personal. Ahora, esto es bastante más importante de lo que pueda parecer a primera vista. Hay muchísima gente que de alguna manera u otra cree en Dios. La Biblia dice, por ejemplo, en la carta de Santiago, que los demonios también creen en Dios, lo cual les produce temblores, pero no se atreverían a negar la existencia de Dios. Y hay gente que casi se conformaría con que el prójimo creyera en Dios. Pero desde un punto de vista bíblico, eso es insuficiente. La naturaleza nos puede mostrar que hay un ser supremo y eso no nos complica la vida. Los teístas, por ejemplo, del siglo XVIII, creían que, por supuesto, había un Dios que había puesto a funcionar el mundo, pero que había sido como una especie de relojero. Había formado el mundo de la misma manera que un relojero forma un reloj, y luego lo había dejado y allí se entendiera el mundo con lo que se entendiera, que ya había hecho Dios bastante con crearlo, con diseñarlo, con ponerlo en funcionamiento. No es suficiente. En la Biblia, todos y cada uno de los seres humanos están llamados a tener una relación personal con Dios, no al hecho de ir a un lugar de adoración del Dios que sea, no al hecho de reconocer que existe un creador, no al hecho de reconocer que, bueno, alguien ha tenido que hacer esto, algo tiene que haber, sino que la relación que la Biblia considera que es ideal entre un ser humano y Dios es una relación personal, y es una relación que se mantiene en términos de pacto. Y en este sentido la idea es bastante clara. Cuando Abraham llega a Betel, no invoca a Dios como un ser todopoderoso que debe andar por ahí, por algún lugar perdido entre las nubes, sino que invoca directamente a Jehová. Yo tengo una relación personal con Dios, esa relación personal con Dios en ese momento vuelve a reanudarse, a acercarse, a aproximarse. Y, en contra de lo que pensarían algunos, que tienen la idea de que cuanto más cerca estás de Dios, menos problemas hay en la vida, precisamente surge un problema. Hace años yo tenía un amigo,
no era muy inteligente, todo hay que decirlo, que tenía la peregrina idea de que efectivamente determinadas personas que tenían un ministerio espiritual no tenían ningún tipo de problemas porque estaban más cerca de Dios. Debía tener una idea así bastante infantil de que de alguna manera la relación con Dios era como si Dios estuviera en lo alto de la montaña, y entonces la gente que tiene determinados desempeños o determinadas funciones espirituales está más cerca de Dios y no le pilla ningún tipo de problema, ¿no? Y se lo creía el pobre. Es más, en algún momento alentaba la ilusión de ser pastor, porque entonces al estar más cerca de Dios en la vida no iba a tener ningún tipo de problemas. Bueno, no es que no fuera muy inteligente, padecía una esquizofrenia, para ser sinceros, o sea, tenía un problema mental serio. Y espiritualmente creo que no iba mucho mejor, pero hay gente que piensa este tipo de cosas. Y por lo tanto, como Abraham ha llegado hasta Betel y haya invocado el nombre de Jehová, se supone que no hay ningún tipo de problemas. Bueno, inmediatamente Moisés deja de manifiesto que hay un problema, y hay un problema muy serio, y hay un problema en el seno de la familia, y hay un problema que además pasa por el dinero, pasa por las posesiones. Y un porcentaje elevadísimo de los problemas que nosotros enfrentamos en nuestra vida, pues no son, ¿qué voy a decir yo? Si finalmente este fin de semana el presidente Trump va a atacar a Irán o no, los problemas que realmente nos afectan de manera cercana pasan por la familia, pasan por el trabajo y pasan por cuestiones económicas, la inmensa mayoría. Y si se paran ustedes ahora a pensar en los problemas con los que se tienen que enfrentar, ahí está la familia, o está el trabajo, o están las cuestiones económicas, o están las tres a la vez. Hombre, a lo mejor les preocupa a ustedes, no pueden dormir pensando en lo que está pasando en Minneapolis, pero no suele ser lo normal. Aunque la gente se preocupe mucho y se dedique a la información, finalmente los problemas pasan por ahí. Y, curiosamente, ese es el problema con el que se tiene que enfrentar Abraham. Dice en el versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. A Lot también le iba bien. Si alguien quiere sacar la conclusión de que a Abraham le iba bien porque había engañado a los egipcios poniendo a su mujer por delante a ver qué beneficio sacaba, que se le quite esa tontería de la cabeza, porque a Lot le iba bien y no dice nada de que engañara diciendo que su mujer no era una persona que estuviera casada con él, etcétera, etcétera. De manera que la interpretación del capítulo 12 en el sentido de engaña a tu prójimo, miéntele y pon a tu mujer por delante y te irá bien, es una interpretación retorcida. A Lot le iba muy bien y no había hecho nada de eso. Era algo que derivaba de la manera en que se ocupaban de lo que tenían. Y Lot, que andaba con Abraham, también tenía ovejas y vacas y tiendas. Y esto creaba un problema que era un problema muy claro. El primer problema era que cuando llegaban, como llegan los nómadas habitualmente con sus ganados, resulta que tenían una situación muy difícil, por ejemplo, para dar de abrevar a los ganados. Si tú en un momento determinado vas llegando a los lugares donde hay pozos, generalmente los pueblos nómadas no solo lo han sido los hebreos en la época de los patriarcas, lo han sido los árabes durante siglos a lo largo de su historia. Todavía hay poblaciones nómadas entre los árabes hoy en día. Pues cuando tú estás moviendo tus ganados, generalmente los vas moviendo en torno a los pozos. Tú no tienes rutas que sean tan largas que se te mueran las ovejas o las vacas o los camellos por el camino. Tú tienes establecidas rutas en las que vas llegando a esos lugares, oasis en el desierto, pozos en una tierra que sea menos desértica, para que tus vacas o tu ganado no se mueran. Y cuando llegaban los ganados de Lot y de Abraham, era demasiado ganado para tan poco pozo. Y por lo tanto se producía una disputa entre los pastores de unos y otros ganados. Y lógicamente los pastores del ganado de Abraham decían, no, estos pozos son nuestros.
Abraham es el más importante dentro de la familia. Y los pastores del ganado de Lot decían, sí, hombre, nos vamos a quedar aquí con las ovejas sin agua y que se mueran, porque Abraham tiene más años y es el tío de Lot. Y por supuesto las contiendas menudeaban. Y no era solo un problema económico, era además un problema de trabajo y era un problema dentro de la familia. Porque no se trataba de dos clanes de nómadas que se iban desplazando a lo largo del Negev o a lo largo de Canaán, es que era el tío y el sobrino. Y además había otro problema muy serio. ¿Por qué dice aquí, al final del versículo 7, que el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra? ¿Esto que es una nota geográfica? ¿Una nota a pie de página histórica? ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay una nota tremendamente importante. Ni Abraham ni Lot estaban en su tierra, estaban en Canaán. Se desplazaban por Canaán siguiendo las típicas rutas de poblaciones nómadas, pero quien poblaba Canaán era el cananeo y el fereceo que estaban antes. Ahora, supongan que son ustedes cananeos o fereceos que viven en Canaán y que por supuesto esa tierra es suya y que llevan establecidos ahí desde hace siglos, y además se van a quedar siglos todavía por delante, y de pronto empieza a llegar gente de fuera que en un momento determinado caen sobre tus pozos y te dejan los pozos secos. Si a lo mejor solamente son los rebaños de Abraham, bueno, beben las ovejas, levantan el vuelo o levantan el camino, bueno, hay que soportar que los nómadas pasen por esta tierra. Pero son Abraham y Lot. Y cuando llegan, aquí no queda una gota de agua. Y esta tierra es nuestra, no de estos sujetos que vienen del otro lado del río Éufrates. Y esta es una situación de peligro, porque todas las sociedades admiten un porcentaje de extranjeros que pueden más o menos asimilar. Hasta un cierto porcentaje de extranjeros no hay problemas. Pero cuando ese porcentaje sube del límite de capacidad de absorción de esa sociedad, puede haber problemas muy graves. Porque de pronto te das cuenta de que la piel del extranjero no es exactamente como la tuya. Y sus costumbres no son como las tuyas. Y la manera en que tratan a sus mujeres no es como la nuestra. Y la forma en que educan a sus hijos tampoco es igual. Y no se visten lo mismo. Y sobre todo, no me dejan agua o empleos. Y entonces la situación puede ponerse muy difícil. De manera que el problema que tenía que enfrentar Abraham es bastante más complejo y bastante más delicado de lo que parece a primera vista. No se trata solo de que mis pastores se peleen y riñan con los pastores de mi sobrino Lot. No es solo un problema económico, no es solo un problema de pastos. Es un problema familiar muy serio, pero además un problema familiar que puede acabar derivando en que tengamos problemas en esta tierra. Porque en esta tierra, quienes viven desde hace siglos son los cananeos y los fereceos. Nosotros acabamos de llegar. ¿Y cómo nos enfrentamos con ese problema? ¿Cómo solucionamos un problema que es económico, pero que al mismo tiempo que es económico, es un problema familiar que es muy serio? Y es un problema que puede acabar creándonos unas tensiones incluso peligrosas con los que llevan viviendo aquí siglos. Dice el versículo 8 y el 9, recoge la solución que Abraham le ve a ese problema. Y dice así: entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. La respuesta de Abraham es la de un hombre que ha subido, que ha ascendido desde cómo estaba espiritualmente en Egipto a cómo está en ese momento cuando vuelve a Canaán. El hombre que ha descendido a Egipto es un fresco, es un descarado y es un sinvergüenza. Va bajando a Egipto y le dice a su mujer, no digas que eres mi mujer, no sea que les gustes a los egipcios y tenga yo aquí un disgusto, lo mismo me matan. Tú dices que eres mi hermana, que con un poco de suerte me hacen regalillos, porque claro, piensan, a ver si conseguimos acercarnos a la hermana, que es así guapetona, y verás qué bien me va.
es un descarado y es un sinvergüenza. Y afortunadamente Abraham no es normativo para nosotros, porque lo único que es normativo para nosotros es nuestro Señor Jesús. Pero el Abraham que viene de Egipto ha aprendido la lección. Claro que lo económico es importante. Hay que comer todos los días, hay que vestirse, hay que tener un lugar bajo el que dormir, aunque sea una tienda de campaña, como en el caso de Abraham, pero no es lo más importante. Y hay prioridades que están por encima de lo económico. Y Abraham aquí no es un personaje como el que ha bajado a Egipto, que dice, a ver cómo engaño yo al tonto de mi sobrino Lot y salgo con ventaja de esta situación. De la misma manera que he pensado, a ver cómo engaño a los tontos de los egipcios y encima utilizando a mi mujer como pantalla, Abraham no es el mismo. Y sabe que lo económico es importante. Y sabe que hay cuestiones importantes, pero hay prioridades. Y aquí hay una lección espiritual muy clara. Si colocas el dinero por delante de otras prioridades más importantes, aunque te parezca que estás haciendo lo adecuado, en realidad estás haciendo muy mal negocio. Y Abraham esto lo sabe. Y en ese momento lo que le dice a su sobrino es, mira, no va a haber una discusión entre nosotros. No solamente no va a haber una discusión entre tú y yo, no la va a haber entre mis pastores y los tuyos. Yo puedo ser tu tío, tú eres mi sobrino, pero es como si fuéramos hermanos. Y tus pastores es como si fueran hermanos de los míos. No va a haber un altercado, no va a haber una riña, no va a haber un problema entre nosotros. Mira la tierra. Por cierto, nota pequeña y entre paréntesis. Cuando se habla de la tierra, en la mayor parte de los textos de la Biblia, de Haaretz, no se está hablando del planeta Tierra. Se está hablando de la tierra de Canaán. Y cuando se da la circunstancia de que hay gente que de pronto va a algunos libros proféticos y ve la Tierra y piensa que es el planeta Tierra, pues claro, no hay manera de que interprete correctamente los textos proféticos. Piensa que va a ser un problema que va a afectar a todo el planeta y le da la imaginación. Pero la Tierra generalmente, en la mayoría de los casos, no es el planeta Tierra, es la tierra de Canaán en la Biblia. Y Abraham le dice, mira, ahí tienes toda la tierra, ¿todo el planeta Tierra? No, toda la tierra de Canaán, ahí la tienes delante. Kol Haaretz, ahí la tienes. Bueno, la ves, ¿no? Pues apártate de mí, vamos a ir cada uno por nuestro lado. Y no te impongo condiciones. No voy a decir, como yo soy tu tío y viví muchos años con tu padre y me llevaba muy bien con tu padre, o cómo quería tu padre, cómo me acuerdo de él, yo elijo primero. No. ¿Quieres ir a la izquierda? Está bien. ¿Quieres ir a la derecha? Está bien. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Vamos a separarnos amistosamente. Vamos a seguir teniendo una relación familiar, yo no me voy a olvidar de ti. No me voy a quedar con resentimiento pensando que has escogido lo mejor. Pero hay cosas mucho más importantes que el dinero. La familia es mucho más importante que el dinero. Las buenas relaciones con gente que nos rodea es mucho más importante que el dinero. Y por supuesto la relación con Dios va de sí, que es mucho más importante que el dinero. Elige tú. ¿Y cómo elige Lot? Pues Lot no parece que hubiera ascendido tanto desde Egipto, porque fíjense lo que dice a continuación, versículos del 10 al 13. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Cómo decide Lot? Piensa, bueno, vamos a ver qué escogemos, porque mi tío es una persona tan generosa.
ha dejado en mis manos el que finalmente yo elija una cosa y otra, que lo que voy a hacer es pensar en mi tío y en la gente que va siguiendo a mi tío, ni por asomo. Se pone a pensar en el impacto que puede tener espiritualmente la decisión que tome. Vamos a ir a un sitio, a fin de cuentas tengo 2 hijas, vamos a conocer a las hijas de Lot unos capítulos más adelante, tengo 2 hijas y quisiera que mis hijas estén en un lugar, bueno, ya sabemos que en todas partes hay pecadores, idólatras y todo lo demás, pero que de alguna manera no estén en una situación excesivamente expuesta, ni por aproximación. Estoy casado, tengo una mujer de la que debería ocuparme, voy a pensar en mi mujer, ni se le pasa por la cabeza la mujer, ni las hijas, ni la situación espiritual. Lot mira aquello y dice: la llanura del Jordán, qué bonita es. Yo vengo de un lugar donde no hay ni piedras. En Ur de los Caldeos, para hacer una torre como la Torre de Babel, recurrimos al barro. Tenemos tierra, pero tierra seca, para hacer barro y hacer ladrillos hasta hartarnos. Es una tierra seca. Y ahora aquí puedo escoger, hombre, yo me quedo con la llanura del Jordán, que sigue siendo muy bonita hoy en día. No hay nada más que ver los esfuerzos que hacen los colonos judíos por ir echando a los palestinos que todavía quedan allí. Porque es una zona, efectivamente, muy fértil, todavía hoy en día. Y Lot la ve y dice, bueno, esto tiene una fecundidad, esto tiene una feracidad, esto tiene una fertilidad que es, bueno, el huerto del Edén debía de ser algo parecido. Lo que yo he visto en Egipto, en la dirección de Zoar, en la zona del delta del Nilo, que es una zona muy fértil y muy verde, es como esto. Abraham, yo me quedo con esto, me quedo con la llanura del Jordán. Te vas a quedar con la tierra de Canaán. La tierra de Canaán depende de hacia dónde pillas. Hay zonas que son medio desérticas. Oye, las cabras que se molesten en buscar algo que morder. Hay otras zonas que son montañosas. Puedes tener un rebaño de ovejas en montaña, siempre que no supere cierta altura, pero ese es tu problema, Abraham. Tú me has dejado elegir, yo me quedo con la llanura de Jordán. Y como dice el versículo 12, pues Abraham, sin protestar, sin decir, jovencito, te estás pasando, jovencito, yo soy mayor que tú, jovencito, yo soy el jefe del clan. Versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta dirigirse a Sodoma. Cualquiera que ahora viaje a Israel o a Jordania, porque está entre los dos países, y llegue al Mar Muerto, que era donde estaban Sodoma y Gomorra, allí no queda nada. Los arqueólogos saben dónde estaba Sodoma y dónde estaba Gomorra, pero ahí no queda nada. Eso es un mazacote de arena y sal. Parece un paisaje lunar. Y vamos a estudiar en Génesis por qué llegó a eso. Pero en aquel momento, Sodoma y Gomorra eran 2 ciudades extraordinariamente prósperas. Y la decisión de Lot es una decisión única y exclusivamente material. Me importa un pimiento la familia, me importa un pimiento Dios, me importa un pimiento cualquier cosa. Sodoma y Gomorra son el lugar ideal y me voy desplazando hasta que llego a Sodoma. ¿Y cómo era la gente de Sodoma? Gente buena, piadosa, que buscaba a Dios, el contexto ideal para vivir. Aquí dice en el versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y entonces alguno recuerda el relato de Sodoma y Gomorra o alguna película de Hollywood que ha visto y dice, claro, si aquello estaba lleno de homosexuales, pero ¿a quién se le ocurre ir a Sodoma? Alguno diría, bueno, pues mejor, molestaría un poco a las hijas, o sea que a lo mejor la decisión tampoco estaba tan mal tomada. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, no solo porque la homosexualidad estuviera muy extendida, sino porque esa gente había experimentado desde hacía mucho tiempo un proceso de deterioro moral. Y era una sociedad podrida al borde de recibir el juicio de Dios. Les voy a pedir que me acompañen ustedes a Ezequiel, capítulo 16,
donde Ezequiel se molesta en explicar por qué los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Okay? La gente piensa que con eso de que les gustaban otros hombres ya está todo explicado, pero el pecado de Sodoma es mucho más que eso y me tengo que detener unos minutos para que ustedes lo entiendan. En Ezequiel, capítulo 16, el profeta Ezequiel, que está en el exilio, pero que sabe que el reino de Judá va a ser castigado por Dios, y Jerusalén va a ser arrasada, y el templo va a ser arrasado, y falta muy poquito tiempo. Desde el exilio advierte a sus compatriotas que siguen viviendo en el reino de Judá, y les dice que espiritualmente son como Sodoma. Y fíjense lo que dice en este capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 46, y dice así, está hablando a los judíos que viven en el reino de Judá. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Judá, tú estás en una situación en que tu hermana mayor, el reino del norte, el reino de Israel, que es Samaria, es perverso. Pero no solo tienes una hermana mayor, que era el reino de Israel, tienes una hermana menor espiritualmente, que es Sodoma. ¿Y eso qué significa? Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Tú eres el reino de Judá, y tienes el orgullo de que nosotros los judíos somos el pueblo elegido por Dios. Y tenemos Jerusalén, que es nuestra capital, y tenemos el templo. No nos puede pasar nada, somos el pueblo elegido. Y Ezequiel, que está en el exilio, dice, te equivocas. Tu conducta es una conducta todavía más pervertida que la conducta de Sodoma. Y si esperas que apelando al templo y a Jerusalén, y a que desciendes de Abraham, vas a escapar del juicio de Dios, no sabes en el gravísimo error que estás, porque Dios es justo y no hace distinción entre la gente por su pasaporte, por su nacionalidad o por su raza. Y continúa diciendo, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas, no han hecho como hiciste tú y tus hijas, eres peor todavía que Sodoma. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, la quité. Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ella, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Yo castigué a Sodoma, castigué a Samaria, al reino del norte, a Israel, que fue totalmente destruido en el año 721 a.C., y no hicieron ni la mitad que tú. Cuando yo descargue mi justo juicio sobre ti, reino de Judá, te va a dar igual que tengas un templo en Jerusalén, que Jerusalén sea una ciudad santa, o que Abraham sea tu tatarabuelo, porque yo soy un Dios justo. ¿Y en qué situación estás tú? En la del pecado de Sodoma, en la maldad de Sodoma. ¿Y cuál fue esa maldad? Versículo 49, ¿que eran homosexuales muchos de ellos? No. Es un proceso de degradación, de deterioro y de perversión moral. Primero fueron soberbios. El momento en el que una cultura, una nación, una sociedad empieza a avanzar hacia el juicio de Dios es cuando cae en la soberbia. Cuando piensa que sabe mejor que Dios lo que conviene a una sociedad, a una cultura o a una nación. Y en el momento en el que empieza con la soberbia, y empieza a pensar que, hombre, el fruto que hay en el árbol tiene muy buen aspecto y es muy bonito, ¿por qué no le doy un bocado? En vez de obedecer los mandamientos de Dios, ha empezado mal. Pero no empieza ahí. Luego viene la saciedad de pan.
Y uno diría, ¿desde cuándo es malo saciarse de pan? Todos queremos saciarnos de pan. Muchos de los que están aquí están en este país porque querían saciarse de pan. ¿Qué tiene eso de malo? Tiene mucho de malo si al final lo más importante es saciarte de pan. Si lo que es especialmente importante, como en el caso de Lot, no son las prioridades correctas, sino prioridades que son sobre todo materiales. ¿Y qué viene después? La abundancia de ociosidad. Pero ¿desde cuándo tener tiempo libre es malo? Si casi no podemos vivir en esta sociedad, trabajamos tanto que vamos corriendo, no tenemos un momento de respiro. ¿Cómo va a ser la abundancia de ociosidad mala? Sí, sí lo es. Sí lo es cuando efectivamente tu tiempo es solo para ti. Y cuando cualquier tiempo que tienes es un tiempo en el que solo piensas en ti. En muchos casos ni siquiera en ti, en ver cómo empleo el tiempo a ver si consigo ganar más dinero. Y no existe un tiempo que sea administrado de acuerdo a los principios del Señor. ¿Y sabes qué pasa cuando una sociedad, una cultura, un país, primero cae en la soberbia y después en el materialismo y después en que el tiempo es mío y no quiero que nadie me moleste? Que no atiende a la gente que lo necesita, a la gente que sufre y a la gente que padece. Fíjense lo que viene a continuación. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Y por qué? Porque los enfermos y los viejos y los niños y los necesitados nos molestan, porque nos quitan tiempo, porque nos quitan dinero, porque nos quitan hacer lo que queremos. Y entonces esa sociedad empieza a llegar a una situación en la que efectivamente vive de la manera más egoísta. La gente puede estar durmiendo en la calle y puede estar durmiendo en la calle después de haber sido un veterano de guerra. El 80% de los homeless en Virginia son antiguos veteranos de guerra. Pero la sociedad no lo sabe y si lo sabe mira para otro lado o cierra los ojos. O puede haber ancianos que siguen trabajando a una edad elevadísima en trabajos que no tendrían que desarrollar. Pero esa sociedad está centrada tanto en su materialismo y en mi tiempo es mi tiempo, que por supuesto no va a atender a esos ancianos. Y no se ocupa de los niños. E incluso piensa que los niños pueden ser una carga tan grande que vamos a abortarlos en masa. Son un estorbo, limitan mi tiempo, me hacen gastar recursos. Y como dice aquí, de pronto esa sociedad llega a un punto en que hay gente afligida y necesitada y menesterosa, pero nadie les tiende la mano. ¿Y qué viene después en esa sociedad que va cayendo, como la de Sodoma? Bueno, versículo 20, se llenaron de soberbia. Hasta entonces habían sido soberbios desde el inicio, pero de pronto ya la soberbia les sale por cada poro de la piel. Ya solo piensan en términos de soberbia. ¿Y qué viene a continuación? Cuando tú eres el que sabe todo, el que decide cerrar el corazón y las manos y los ojos a gente que, como dice aquí, son afligidos y menesterosos, entonces llegan a la abominación. ¿Y qué es la abominación? Toevá en hebreo. Cuando de pronto esa sociedad considera que lo que es totalmente antinatural es natural. Hay pecados que Dios mira mal porque son pecados, pero no son antinaturales. El adulterio es un pecado y es un pecado grave, pero que a un hombre le guste una mujer o a una mujer un hombre es totalmente natural. Lo que está mal es que te guste la mujer de tu prójimo y te acuestes con ella, o que te guste el marido de tu vecina y te acuestes con él. Pero que un hombre se sienta atraído por una mujer es absolutamente natural, es un deseo creado por Dios. Pero de pronto esa sociedad se ha llenado de tal manera de soberbia, está centrada tanto en su propio egoísmo, se desocupa tanto de la gente que puede sufrir o pasarlo mal, que cae en lo antinatural. Lo más natural en este mundo es que una madre defienda a su hijo con uñas y dientes. Pero de pronto esa sociedad llega a creer que es un derecho que una madre mate a un hijo en su seno. Lo natural es que un hombre se sienta atraído por una mujer y una mujer por un hombre. Pero de pronto esa sociedad empieza a llenarse de mujeres que se acuestan con mujeres y de hombres que se acuestan con hombres y, bueno, no solamente
es que está bien, sino que además es lo mejor. Los que no somos homosexuales no sabemos lo que nos perdemos. ¿Y qué sucede cuando una sociedad llega a ese punto, como pasó con Samaria y pasaba con la Judá, con el reino de Judá de la época de Ezequiel? Dice, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Cuando una sociedad llega a ese punto, el juicio de Dios siempre viene. A veces tarda unos años, o pasan unos años, o pasan más, o pasan menos, pero Dios siempre acaba ejecutando juicio sobre una sociedad que acaba llegando a la abominación, a la toeba. Históricamente es una ley irrefutable que se cumple de manera matemática. Y el amigo Lot, pues pensó que con unos huertos tan estupendos y con algo que recordaba a lo que le habían dicho que era el huerto del Edén, el jardín del Edén, esa era la mejor elección. Y lo que piense el tío Abraham, o lo que pueda pasar con mi mujer, o con mis hijas, o lo que sea, no me importa nada. Eso tuvo consecuencias, pero no les voy a adelantar el relato, porque ya lo veremos unos capítulos más adelante. Hay quien decide bien en esta vida si tiene las prioridades correctas. Hay quien decide fatal en esta vida, aunque algunos piensen que ha actuado con mucha inteligencia, si elige las prioridades que no son. ¿Y qué pasó con Abraham? Versículos del 14 al 18. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Dios se comunica con Abraham después de que Abraham ha hecho lo que tenía que hacer. No se le comunica antes y le dice: Abraham, haz esto, mira, mejor que le dejes a tu sobrino Lot que se vaya, mejor ten las buenas prioridades, etc. Dios deja actuar a Abraham. Y cuando Abraham actúa como tiene que actuar, coloca las prioridades correctas en su orden, es cuando Dios se comunica con él. Porque Dios, en muchas ocasiones, no se comunica con nosotros porque no estamos en la posición correcta ni hemos tomado la decisión correcta. Y en muchas ocasiones decimos, bueno, pero ¿por qué Dios no me dice nada? Es que parece que han perdido mi file por ahí arriba en los cielos y no me dicen nada. Es que parece que se han olvidado de mí. Bueno, Dios nunca se olvida de nosotros. Eso podemos tenerlo por seguro. A veces nos hace esperar porque no es el tiempo. Pero en otras ocasiones es que sinceramente ni estamos en la posición correcta, ni hemos tomado las decisiones correctas. Y Dios no va a aparecer para decirte cuánto me alegro, Abraham, de lo que has hecho, diciendo que te vas a vivir a Sodoma. No lo puede hacer y no lo va a hacer. Y Dios se pone en contacto con Abraham y se vuelve a comunicar después, como dice aquí, de que Lot se apartó de él. Y si en algunas ocasiones sentimos que hay un silencio por parte de Dios, bueno, a veces simplemente tenemos que esperar a su tiempo. Pero en no pocas ocasiones tenemos que preguntarnos si estamos en la posición correcta, si tenemos las prioridades correctas y si hemos tomado la decisión correcta. ¿Y qué hace Dios cuando se le manifiesta, Jehová, el Dios del pacto, se le manifiesta a Abraham? Versículo 15. Toda la tierra que ves la daré a ti. En el último capítulo, en el 12, nosotros vimos que Dios le mostraba la tierra a Abraham, pero no le decía que se la iba a dar. Abraham no estaba en esa posición.
Posiblemente el Abraham que engancha a su mujer y se va a Egipto con la intención de mentir, de colocarse detrás de su mujer, de ver cómo engaña a los egipcios, etc., no era una persona a la que se le podía decir eso. Es el Abraham que ha aprendido la lección de Egipto y que deja que Lot escoja y que tiene unas prioridades espirituales, al que Dios le puede decir: la tierra que ves desde aquí, desde Betel, que por cierto es una montaña y se ve muy bien, la tierra desde Betel porque ves desde lo alto, esto te lo voy a dar. Y de nuevo hay mucha gente en la vida que de pronto se pregunta diciendo: ¿por qué Dios no me da nada? ¿Por qué no estoy haciendo nada útil? ¿Por qué no tengo un don o un ministerio con el que pueda servir a Dios y a mis hermanos? Pues por la sencilla razón de que no estás en la situación correcta. Y en vez de estar en la situación del Abraham que le dice a Lot: escoge lo que quieras, si vas a la izquierda yo voy a la derecha, si vas a la derecha yo voy a la izquierda, tú estás todavía en la situación de a ver si engaño a los egipcios y si puedo me valgo hasta de mi mujer para promocionarme. Y mientras estés en esa situación, no te va a dar la tierra. Te va a enseñar la tierra, que ya te la ha enseñado. Y que tienes posibilidades de recibir bendiciones. Y que es una buena tierra. Pero no te va a decir que te la va a dar. Porque ¿cómo va a dar a una persona que baja con esa mentalidad a Egipto nada? ¿Para que lo estropees? ¿Para que lo maladministres? ¿Para que lo prostituyas? No, hombre, Dios no es un estúpido. Y Abraham le dice que le va a dar esa tierra que ha visto cuando Abraham está en la condición en la que tiene que estar. Y cuando ha demostrado que efectivamente tiene las prioridades correctas. Versículo 16, y haré la tierra, la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y alguno dirá: esta descendencia lógicamente es Israel. Pues no. Primero, porque si los judíos fueran la descendencia de Abraham, Dios efectivamente a Abraham le mintió. Con 8 millones de judíos que hay en el mundo mal contados, a lo mejor 10, evidentemente no son numerosos como el polvo de la tierra, ni son numerosos como las estrellas del cielo o como las arenas del mar. La descendencia de Abraham, y en esto la Biblia es tremendamente clara, y es lamentable que haya gente que se niegue a ver lo que dice la Biblia, son todos aquellos, sean de origen abrahámico, o sean de origen gentil, que creen en Jesús. Si me acompañan a Gálatas, capítulo 3, Pablo deja establecido algo que aparece con enorme claridad en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero que hay gente empeñada en cerrar los ojos para no verlo. Y es que la descendencia de Abraham no es una cuestión racial. Es más, si fuera una cuestión racial, más del 80% de los judíos actualmente no podría apelar a Abraham, porque no descienden de Abraham racialmente, descienden de pueblos que se han ido convirtiendo a lo largo de la historia del judaísmo. Pero dice así en Gálatas capítulo 3 y versículos 23 en adelante. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El linaje de Abraham y los herederos según la promesa no es la gente que dice que desciende de Abraham, que podría incluir, por ejemplo, también a los árabes, que descienden de Ismael, hijo de Abraham. El texto de Pablo es muy claro. Es que Dios no diferencia entre judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer. Todos los que creen en Cristo Jesús se han convertido en hijos de Dios. Y si sois de Cristo,
¿Quiénes sois el linaje de Abraham? Aquellos que no creen en Cristo, pero que dicen que descienden de Abraham. ¿Quién puede creer semejante disparate? ¿Cómo puede ser pueblo de Dios gente que no cree en Jesús, el Hijo de Dios? Y Pablo es muy claro. Si sois de Cristo, sois el linaje de Abraham. Y entonces sois los herederos según la promesa. Y entonces se cumple la profecía que Dios le dio a Abraham. Tu descendencia será inmensa como el polvo de la tierra, como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Y es muy claro. Bueno, ¿y qué pasa si uno desciende efectivamente? Se da la casualidad de que es quizá de ese 10% de los judíos de hoy en día que a lo mejor sí pueden trazar su ascendencia hasta el caso de Abraham, pueden llegar hasta Abraham. Si no creen en Jesús, no son Israel, han sido cortados de Israel. Porque usted lo dice porque es un antisemita. No, porque es lo que enseña la Escritura. Si me acompañan a Hechos, capítulo 3, cuando Pedro está predicando en el pórtico de Salomón, después de curar a un cojo y provocar la cólera de las autoridades espirituales de Israel, Pedro dice lo siguiente, capítulo 3, versículos del 18 en adelante. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. El mensaje contenido en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, es muy claro. Después de mí vendrá el profeta, el Mesías. ¿Y qué pasará con aquellos de Israel que no crean en ese profeta, en el Mesías? Dejarán de ser parte de Israel, quedarán desarraigados del pueblo. Y Pedro les dice: convertíos, aceptad al Mesías Jesús, que ha cumplido las profecías de los profetas durante siglos. Porque el que no crea a ese profeta, la Torá, la ley de Moisés, el libro de Deuteronomio, dice que será arrancado de Israel, no formará parte de Israel. Y la descendencia es la descendencia de aquellos que creen en Jesús. ¿Cómo acaba este episodio? Versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Abraham sabe que ahora sí. No le ha enseñado solo la tierra. Le ha dicho que la va a tener él y una descendencia inmensa, aunque lo cierto es que él no tiene ni un hijo. Sigue sin tener la tierra. Dios no le dijo: bueno, te vas a quedar más o menos con esas manzanas de ahí, en fin, para que vayas haciéndote a la idea de que en algún momento tú y tu descendencia tendréis la tierra, sino que él remueve su tienda de donde está, de Betel, y se va al encinar de Manré, que es un sitio donde se pueden tener los ganados con cierta tranquilidad, hay hasta sombra, en Hebrón, y allí edificó altar a Jehová a la espera de lo que iba a suceder. Abraham no es perfecto todavía, y lo vamos a ver en las próximas semanas, y va a cometer graves equivocaciones, y va a fluctuar a un lado y a otro, como a veces pasa a los creyentes, incluso cuando toman decisiones que son correctas. Pero Abraham ya ha subido de Egipto y sabe cuáles son las verdaderas prioridades. Y Dios le ha confirmado la promesa y le ha dicho: te lo voy a dar. Y tu descendencia va a ser inmensa, aunque en estos momentos tu mujer sea estéril y vamos, no haya la menor posibilidad de que tengas un hijo de ella. Y lo que sucedió con Lot es algo que tendremos ocasión de ver en otro momento. Santo, santo, santo es
Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas que existen porque tú las creaste según tu voluntad. Santo, santo, santo es el Señor Dios. Dios, tú creaste todas las cosas que existen porque tú las creaste según tu voluntad. Santo, santo, santo es el Señor Dios, Dios el Lord Dios. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Tú eres digno, Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas que existen porque tú las creaste según tu voluntad. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Señor. Santo es. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas y nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.